Hola queridos amigos. Antes de todo, quiero agradecerles por sus comentarios y por su atención a los episodios sobre los decembristas y sobre las guerras del opio. Muchas gracias por sus buenas reseñas y fue increíblemente honorable recibir un mensaje de un descendiente de Kutuzov y de el Gral Rayevsky, Sergio, con su buena reseña de la historia. Eso me da mucha energía y quiero seguir trabajando más y adelante y todo eso. Muchas gracias por su apoyo, es muy importante para mí. Hoy me gustaría volver a las biografías y hablar sobre una de las más veneradas o la más venerada reina de Inglaterra, un símbolo de Inglaterra, Isabel I, llamada la Virgen. Se cree que Inglaterra prosperaba con ella, aunque esa prosperidad no era sin nubes. En esa época tuvieron lugar diversos eventos, los mejores de los cuales se le atribuyeron a ella. Vamos a ver si eso fue justo. Isabel convirtió el tema de su virginidad en una bandera, la bandera que la permitió nunca compartir su poder con nadie y al mismo tiempo parecer noble y pura. En ese momento, la gloria de la Virgen pertenecía a Juana de Arco y tal vez Isabel también quería marcar el final de la Guerra de los 100 años y destacar la formación de la nación inglesa, porque los símbolos eran extremadamente importantes para la época como salvación, pureza, nobleza, y en ese sentido Isabel no copiaba a nadie porque era una talentosa creadora de su propia imagen. ¿Cómo ella logró esa gloria? En primer lugar, ella estuvo en el trono durante 45 años y eso ya merece cierta atención. Bajo su gobierno, el país se convirtió en uno de los más desarrollados y antes que otros estaba al borde de la revolución industrial. Además, bajo ella, Inglaterra derrotó a España, a la Armada Española, considerada invencible. Pero empecemos por el principio. Isabel nació en 1533 y su nacimiento fue una tragedia. Su padre, Enrique VIII, el famoso Barba Azul de Europa, estaba tan seguro en sí mismo que daba órdenes incluso a la naturaleza. Durante su vida él tuvo 6 esposas oficiales, le gustaba casarse, divorciarse, casarse otra vez, ejecutar a sus parejas, cosas así. Y su deseo más fuerte era tener un hijo, un heredero. Su primera esposa, Catalina de Aragón, la española, la hija de Isabel de Castilla, dio a luz a 11 bebés, la mayoría de los cuales murieron, pues nacieron muertos, y solo una hija, María, sobrevivió. Esa tendencia no le complacía a Enrique, él pensó que el matrimonio estaba maldito y él mismo estaba locamente enamorado de Ana Bolena, su amante. Ana Bolena fue dama de honor de Catalina de Aragón, era inusualmente atractiva, educada, interesada en la teología, había asistido a las clases de etiqueta en París y participaba activamente en las intrigas palaciegas. Para casarse con Ana, Enrique desobedeció al Papa y él mismo se convirtió en jefe de la Iglesia inglesa basándose en la fe protestante. Así él pudo divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana, esperando que ella le diera un hijo. Todos los adivinos le predijeron el nacimiento del niño, claro, pero nació una niña, su segunda hija, Isabel. Enrique VIII se quedó extremadamente insatisfecho y no la quería ver, y después de 3 años ordenó la ejecución de su mujer Ana Bolena por traición y por brujería. Tras la muerte de su madre, Isabel fue declarada ilegítima y así perdió su título de princesa. Y eso la afectó mucho. Ella crecía entendiendo que su padre no la quería ver y que era un engendro de Ana Bolena. Sin embargo, ella respetaba mucho a Enrique, siempre era leal a él y quería ser como él, quería ser digna de él. Después de ejecutar a Ana Bolena, Enrique se casó por 3ª vez con Jane Seymour, que murió en el parto, dando a luz a su hijo, príncipe Eduardo. Y ya se entendía que Isabel no podía tomar el trono. Tenía una hermana mayor, María,
un hermano menor, Eduardo, y además su padre continúa casándose. Isabel vivió retirada de la corte y fue crecida por su institutriz Catherine, que luego se convirtió en su amiga de por vida y le enseñó a Isabel varias ciencias e idiomas. Isabel era una buena alumna y siempre seguía el consejo de su otro profesor, Roger Ascham, que una vez le dijo: «La ciencia es un refugio del miedo». Y con esa frase ya se entiende muy bien en qué atmósfera crecía Isabel, tan típica para la época. Es interesante que la sexta y la última mujer de Enrique, Catalina Parr, medió para que padre e hija se reconciliaran, y después de la muerte del rey resultó que él había rehabilitado a Isabel en su testimonio y había descrito el orden de sucesión que luego se realizó. Entonces Isabel mudó a casa de Catalina Parr y ya nunca se sintió tan engendro. Al principio el trono fue sucedido por su hermano el príncipe Eduardo, que aún era pequeño. En caso de su muerte, el poder pasaría a su hermana mayor María y solo después a Isabel. Eduardo fue muy enfermizo y su reinado, que duró 6 años, fue muy difícil para él. Cuando él tenía 12, corrió el rumor sobre su muerte y el pobre tuvo que cruzar toda la ciudad de Londres para mostrar que todavía estaba vivo. Pero cuando tenía 15, de verdad murió y el trono pasó a su hermana mayor María Tudor, la hija de Catalina de Aragón y Enrique. María Tudor gobernó durante 5 años y estos fueron terribles para el país. Ella quería restaurar el catolicismo en Inglaterra protestante y lo hacía con la ayuda de persecuciones de protestantes, ejecuciones, sospechas de traición y hogueras. Durante estos 5 años, María ahogó a Inglaterra en sangre, por lo cual ella recibió el apodo de María Sangrienta. A menudo María sufría del estado de ánimo depresivo y su impopularidad la irritaba. Desde mayo de 1558, María se sentía enferma y débil. Ella padecía de dolores de cabeza, insomnio, de ataques de pánico, de ataques de fiebre. En agosto enfermó de gripe durante una epidemia y en noviembre de 1558 ella murió a los 42 años. María no tuvo hijos y por eso el trono pasó a Isabel, que en ese momento tenía 25 años. Según los estándares del siglo XVI, cuando mucha gente no vivía más que hasta los 50, los 25 ya era una edad bastante sólida. Sin embargo, mucha gente señaló que la reina se veía más joven, siendo de piel fresca, de cabello rojo, con ojos negros heredados de su madre. Ella parecía a una niña de 16, aunque su altura de 164 no era pequeña para una mujer del siglo XVI. ¿Y cómo se veía Inglaterra en ese momento? Pues no tan fresca como su joven reina. El país estaba agotado por la Guerra de las Rosas, por la reciente derrota de Francia, por la política destructiva de María. La gente no sabía qué esperar de la nueva reina. Isabel eligió la paz y el equilibrio. Ella no quería lanzarse a ningún extremo, ni exterminar de nuevo a los católicos, aunque era protestante, ni continuar luchando por la victoria del catolicismo en Inglaterra, aunque le ofrecieron esa opción, ni tampoco acabar con sus enemigos de inmediato. Desde su infancia ella había asimilado la importancia de la cautela y sabía esperar sin tomar decisiones apresuradas y sin acciones impetuosas. Tal vez la acción más impetuosa de su vida fue la bofetada que ella le dio a su favorito Robert, el conde de Essex, justo en una de las reuniones del consejo, pero esta acción fue puramente femenina. Cabe señalar que lo primero y lo más importante que hizo Isabel al convertirse en reina fue rodearse de las personas inteligentes y talentosas, a diferencia de su padre Enrique, que temía a tales y a menudo las ejecutaba para que no socavaran su autoridad. Isabel no, Isabel las escuchaba, las apreciaba,
lo que nos dice de la calidad de un verdadero líder de cualquier época, incluso de la nuestra. Ella sabía ver, notar a la gente sobresaliente y usar su mente. Entre esos hombres inteligentes estaban el principal asistente y su mentor, Lord William Cecil, que hizo mucho para fortalecer su poder y para unir todas las tierras bajo su dominio. El amigo de su infancia, Robert Dudley, que era su hombre más importante durante toda su vida y hasta su muerte en 1588, aunque Isabel afirmaba siempre que su vínculo fue puramente platónico. Su favorito ya mencionado, el conde de Essex, también llamado Robert, y Sir Walter Raleigh, soldado, escritor y explorador inglés. Cabe destacar que a pesar del testimonio de su padre Enrique, la bula papal de que era una bastarda nunca fue cancelada por el Papa. Además, ella fue protestante, por lo cual en 1570 el Papa Pío V la declaró ilegítima en el trono y liberó a todos los católicos de la obligación de obedecerla. Eso provocó varias conspiraciones durante todo su reinado, pero gracias a los hombres inteligentes que la rodeaban, todos esos intentos de derrocarla no tuvieron éxito. Al comienzo de su gobierno, Isabel buscó el apoyo de la gente común. Ella entendió que eso era la base de todo el edificio llamado Inglaterra y comenzó a cuidar al pueblo sin imponerle impuestos excesivos y divirtiéndolo con los espectáculos coloridos. Así, las procesiones reales diseñadas para acercar al pueblo a la reina se convirtieron en una tradición inglesa. Pero Isabel tenía un defecto: ella era mujer y todo su séquito no dudaba de que ella debía inmediatamente elegir a un marido y casarse. Isabel era muy enamoradiza como su madre, pero como su padre ella no quería compartir el poder con nadie y por eso nunca tuvo planes matrimoniales. Sin embargo, a diferencia de Cristina de Suecia, de la que hablamos antes, ella nunca lo demostraba y jugaba a matchmaking durante 20 años, enviando cartas a todos los candidatos que querían casarse con ella. Ella no le dijo a nadie un no decisivo para que el Parlamento no le hiciera preguntas y para darle la impresión de que el proceso estaba en marcha. Habla constantemente de su virginidad, que es una hipocresía de alto grado porque tiene favoritos muy visibles, pero ella dice que estaría completamente satisfecha si en su lápida escribieran que era virgen y que permaneció así para el resto de su vida. Isabel se declaró comprometida con la nación. De alguien supo un cuento sobre un pelícano que arrancó su carne de su propio cuerpo para salvar a sus polluelos de hambre, y ella llevaba un medallón con la imagen de un pelícano blanco. No fue estúpida esa Isabel, tuvo una mente sagaz y flexible de un político que sabía adaptarse a las circunstancias. Hablando de su política cautela, hay que recordar la historia de encarcelamiento de María Estuardo, que pasó 19 años en el castillo de Sheffield, en Inglaterra, por voluntad de Isabel. María Estuardo fue su prima sobrina y reina de Escocia casi desde su nacimiento. En 1558 ella se casó con el delfín de Francia, Francisco II, y un año más tarde ella se convirtió en reina de Francia, cuando su marido se convirtió en rey de Francia. María Estuardo en su tiempo no aprobó la nominación de Isabel al trono de Inglaterra, y ésta no lo olvidó y lo tomó en consideración. Y Francisco II resultó ser bastante enfermizo y murió muy pronto, en 1560. Ellos no tenían hijos y María tuvo que regresar a Escocia, donde la esperaban tiempos difíciles, la confrontación entre católicos y protestantes y 2 matrimonios fracasados por su amor imprudente. María fue acusada de cómplice de asesinato de su segundo marido, con quien se había casado muy poco después de su regreso a Escocia. Entonces María se ve obligada a huir de Escocia y le pide ayuda a Isabel.
Isabel se la promete refugiándola en el castillo de Sheffield y actúa como árbitro entre ella y la oposición escocesa. Asimismo, Isabel inicia investigaciones sobre el asesinato y luego apoya a los opositores de María. Por su veredicto, María ya nunca saldría del castillo de Sheffield, permaneciendo bajo el cuidado de Isabel por el resto de su vida. Y en esta historia se nota mucho la precaución de Isabel y su capacidad de observar y esperar para guardar su poder. Ella no se atrevía a liberar a María de su encarcelamiento, ya que los oponentes en Inglaterra, especialmente los católicos, podían inmediatamente sentarla en el trono porque María fue católica. Tampoco quería matarla porque no había ninguna razón para esto. A lo largo de estos 19 años, el nombre de María se usó constantemente para todo el tipo de conspiraciones contra Isabel, y en algunas ella realmente participó, lo que nos demuestra su correspondencia con los agentes que planeaban el asesinato de Isabel. Esto sirvió como el motivo de juez y de su ejecución en 1587. Otro capítulo importante en la historia del reinado isabelino fue la victoria de Inglaterra sobre la Armada Española en 1588, y esto sucedió también por una razón. Recordamos que a Isabel siempre le gustaban hombres sobresalientes, incluso aventureros. Ella podría juzgar cualquier concurso de talentos porque los veía, los atraía a la corte y usaba sus servicios. Uno de los más famosos fue Francis Drake. Francis Drake fue pirata y con su nombre en las colonias españolas asustaban a los niños por el horror que daban sus saqueos. Una vez, por casualidad, ese hombre hizo el segundo viaje alrededor del mundo, después de Fernando de Magallanes. Él no lo planeaba en absoluto, él simplemente quería saquear un poco las colonias españolas en su costa atlántica, pero los barcos españoles lo estaban persiguiendo tanto que él tuvo que huir al sur de América y de repente se encontró en la costa del Pacífico y tuvo que cruzarlo. Por eso ahora este pasaje se llama el pasaje de Drake. Por supuesto, Francis Drake fue recibido en Inglaterra como héroe, a pesar de que el rey de España, Felipe II, por alguna razón exigía su ejecución. Pero Isabel lo convirtió en caballero y literalmente ella legitimó la piratería, entregándoles a esos señores honores y recompensas por saquear los barcos españoles. Otro aventurero, Walter Raleigh, que no fue pirata sino fue historiador, poeta y navegador, estableció la primera colonia estadounidense y la nombró Virginia en honor de la reina Isabel. En general a la reina no le gustaban guerras, ella intentaba evitarlas tomando una posición defensiva. Ella no planeaba luchar contra la flota española, pero la ejecución de María Estuardo, católica, fue el motivo por el que Felipe II de España envió esta enorme flota a las costas inglesas en el año 1588. Él dijo que María Estuardo sufrió por su fe, aunque claro, la razón principal fue los ataques de los piratas isabelinos. La flota española consistía de 130 galeones, 8.000 marineros y 18.000 soldados, y ellos tenían mucha experiencia navegando entre los continentes y parecían una verdadera amenaza para la isla inglesa. Isabel se comportó como si hubiera estado preparando para esto durante toda su vida. Ella se vistió de armadura blanco, subió a un caballo y pronunció un discurso alentador en la costa a donde su ejército fue llevado previamente. Ella dijo: «Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y enfermiza, pero el corazón y el estómago de un rey de Inglaterra. Yo misma tomaré las armas, yo misma seré su general, su juez y quien recompense sus virtudes en el campo de la batalla». Los soldados gritaban de alegría y de su sinceridad, y realmente su discurso afectó mucho al cauce de la batalla. Pero al mismo tiempo hay que admitir que la madre naturaleza y su hermana geografía fueron
las principales comandantes que derrotaban a la Armada Española, esa gigantesca flota. Primero hubo grandes tormentas. Los británicos luego dirían que los barcos españoles fueron dispersados por el viento protestante y emitirían una medalla con la inscripción «Dios sopló» y las naves se disiparon. Además, el poder de la Armada resultó ser su debilidad porque los enormes y pesados barcos que cruzaban el océano no podían navegar con tal éxito en el estrecho Canal de la Mancha. Sus movimientos estaban encadenados por su tamaño. Británicos tenían más barcos, alrededor de 200, y entre ellos estaban barcos piratas. Eran más pequeños y más ágiles, así que España sufrió una derrota y tuvo que regresar a casa con grandes pérdidas. Todavía cerca de la costa de Gran Bretaña se encuentran los restos de los barcos de esa época. Hay que decir que el año siguiente Isabel otra vez equipó su flota contra los españoles, pero esa campaña fue un fracaso para los británicos y por lo tanto rara vez se recuerda ahí. El reinado de Isabel estaba acompañado también con un rápido crecimiento de la industria y a su vez del bienestar de la población. Con el apoyo del gobierno se construyeron grandes manufacturas para la producción de artillería, pólvora, vidrio, papel y otros bienes importantes. La minería del carbón, la industria textil, la exportación de paños crecieron rápidamente y se convirtieron en el principal punto de comercio exterior inglés. Este país no estaba distraído por las riquezas encontradas al otro lado del océano. Toda su atención se centró en el desarrollo interno y en la construcción de la producción. Así que muy pronto Inglaterra se convirtió en la principal potencia comercial y industrial de Europa. Sin embargo, los éxitos de la política exterior y los logros industriales costaron mucho a las arcas reales y con el tiempo inevitablemente llevaron a precios más altos y a diversos impuestos. Además, a finales de la era isabelina, el país sufrió una serie de duras pruebas de la parte de la misma naturaleza, como huracanes, tormentas, malas cosechas y una plaga que estalló en 1593. Como resultado comenzaron varios disturbios hasta el punto que Isabel tuvo que imponer la ley marcial en la capital. Todas las personas sospechosas eran detenidas, todos los propagandistas eran ahorcados sin juicio. Los mendigos, vagabundos y ladrones de Londres fueron cargados en barcos y llevados a los Países Bajos o Irlanda para el servicio militar. El mismo destino esperaba a numerosos veteranos de guerras anteriores que vagaban por las calles y se dedicaban a la mendicidad y al saqueo. Ahora las acciones de Isabel eran más decisivas. Con la edad se agudizaron los rasgos de carácter de su padre y a menudo ella tenía graves brotes de rabia y le faltaba piedad a su política social. A los 60 ella ya era una anciana absoluta, tanto externa como internamente. Además, cuando era joven, ella sufrió viruela y por lo tanto tenía muy poco pelo y muchos rastros de viruela en la piel. Por eso ella siempre usaba pelucas, se ponía mucho polvo y constantemente se blanqueaba la cara. También siempre le gustaban los dulces y teniendo en cuenta la odontología del siglo XVI, al final de su vida se le cayeron muchos dientes y su habla era poco entendible. Pero hay que admitir que, a diferencia de sus contemporáneos, Isabel siempre se bañó una vez cada mes, que tampoco era algo habitual para el siglo XVI. Asimismo, a finales del siglo XVI, su palacio de Richmond, primero en el país, instaló un inodoro con un mecanismo de descarga. Durante mucho tiempo, la salud de la reina permaneció sin sobresaltos, pero en otoño de 1602, una serie de muertes dentro de su grupo de amistades la sumió en una grave depresión. Ella se instaló en su palacio favorito, en Richmond, y se quedó deprimida.
negándose a ser tratada o examinada por sus médicos. Y en marzo de 1603 ella murió a los 70 años. Su heredero fue el hijo de María Estuardo, Jacobo VI, y parece que había sido sobornado por Isabel antes porque él nunca se opuso a encarcelar a su madre María Estuardo y tal vez fue a cambio de la corona. De esta manera terminó el reinado de la dinastía Tudor y comenzó el reinado de la dinastía Estuardo, iniciando el proceso de la unificación de los dos reinados, Inglaterra y Escocia. Dicen que el último gesto de Isabel fue colocar sobre su pecho la mano con el anillo de la coronación, siendo testimonio de la unión con su nación y con su amado pueblo. Estimados amigos, gracias otra vez por su atención y si les gustó la historia no se olviden de suscribirse a mi canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Estaré muy agradecida por su apoyo y por sus comentarios. Escriben sobre qué eventos les gustaría saber. Les deseo mucha suerte en todo lo que venga y hasta la próxima historia.